Saludos amables televidentes, bienvenidos a este su espacio Dinámica Económica, un programa de economía para todos, hoy como cada día a esta misma hora y por este mismo canal, como siempre para conversar sobre temas de interés colectivo en materia económica, aunque hoy tengo la intención de involucrarme un poco en un asunto que, si bien es cierto que tiene mucha incidencia en la economía, de manera primaria no es así, sino que es más institucional. Me refiero a este proceso de vistas públicas que está llevando a cabo el Consejo Nacional de la Magistratura para el cuestionario que le están haciendo a los aspirantes a jueces del Tribunal Superior Electoral y de la Suprema Corte de Justicia. Sabemos que en el Consejo Nacional de la Magistratura, que tiene 8 miembros, hay 2 miembros que son del partido opositor, del PRM, la señora Josefa Castillo y el senador, la diputada Josefa Castillo y el senador de la provincia de Puerto Plata. Entonces, estuve observando esa exposición, o no esa exposición, sino una parte de la presentación de el aspirante a mantenerse en el Tribunal Superior Electoral, el presidente de ese tribunal, el señor Mariano Rodríguez. Y cuando le tocó responder las preguntas, entonces el senador del PRM, el señor José Manuel Paliza, le hizo unas cuantas preguntas. La señora Josefa Castillo también hizo preguntas y fueron preguntas que estuvieron muy matizadas por el hecho de querer cuestionarlos, porque el PRM objeta a todos los miembros titulares actuales del Tribunal Superior Electoral para que no sean tomados en cuenta, lo cual es un derecho y sobre lo cual incluso si lo objeta creo que está bien. Ahora, en un esfuerzo por hacer o presentar o evidenciar el hecho de que los miembros del Tribunal Superior Electoral actual, los jueces, pudieran estar parcializados con el gobierno, pues el senador Paliza le hizo varias preguntas a Mariano Rodríguez, que dicho sea de paso, Mariano Rodríguez la contestó con bastante habilidad. En ningún momento perdió el control, no se dejó provocar. Lo que me apenó fue ver a un senador, el senador Paliza, de la oposición, hacer preguntas donde evidentemente se notaba que no estaba bien documentado. Y eso sí es penoso. Porque si estás haciendo preguntas con la intención de poner en una situación difícil a la persona que estás entrevistando, precisamente a él, no a todos los aspirantes, pero sí a él porque él es juez actual del Tribunal Superior Electoral y presidente, y el PRM lo objeta. Por lo tanto, era un buen escenario para efectivamente ponerlo en una situación incómoda al señor Mariano Rodríguez. Pero para tú poner en una situación incómoda a un presidente de un tribunal que ya tiene 6 años dirigiendo esa institución y que tiene una amplia experiencia en materia electoral, porque antes de eso fue varios años presidente de la Junta del Distrito, pues tienes que estar bien documentado, preparado. Y el señor Paliza dio pena, porque Paliza, el senador Paliza, viene y le pregunta, o le afirma, o le asegura, nosotros no hemos visto una posición suya, un voto disidente de parte suya en cuanto a posiciones que afectan o no al Partido Revolucionario Moderno en determinados sometimientos. Y este señor viene e invita, el señor Mariano Rodríguez invita a Paliza a que revise las actas que están colgadas en el portal de internet del Tribunal Superior Electoral, donde se ve cuáles son los votos disidentes y cuáles no, para que vea cuántas veces él ha emitido votos disidentes, pero que simplemente no lo publicita, porque él no tiene que publicitar eso. Entonces, cuando ocurre ese tipo de cosas, el que está haciendo el cuestionamiento queda mal. Queda mal porque quien ha sido cuestionado lo pone en ridículo al evidenciar que él, en su cuestionamiento, no se documentó. O cuando afirma que
el Tribunal Superior Electoral ha emitido sentencias contradictorias favoreciendo o no a su partido, el Partido Revolucionario Moderno, y yo pudiera estar de acuerdo con eso, pero el problema es que cuando le hizo la pregunta no se documentó bien y entonces Mariano Rodríguez respondió bastante bien, haciendo constar que se trata de procedimientos legales y que él sigue los procedimientos que establecen la ley y los estatutos. E incluso puso en ridículo, porque el señor Paliza quiso aprovechar el escenario para hacer ver que él, una especie como de recurso de apelación ante este presidente del Tribunal Electoral, y el presidente del Tribunal Electoral incluso evidenció ahí, o puso en evidencia ahí, que los estatutos del Partido Revolucionario Moderno son contradictorios y que tienen aspectos que son violatorios de la Constitución. O sea que en lugar de Paliza poner una situación difícil o incómoda a el señor Mariano Rodríguez, fue Mariano Rodríguez quien puso una situación de ridiculez al señor Paliza porque éste no se documentó al momento de hacer las preguntas. Y por el contrario, provocó una situación hasta cierto punto delicada. ¿Cuál situación? Bueno, provocó que entonces, al final de los cuestionamientos, el presidente de la República, Danilo Medina, quien es el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura y quien es el presidente por el Partido de la Liberación Dominicana, que el señor Paliza dice que el Consejo, que el Tribunal Superior Electoral es quien ha favorecido, lo ha favorecido más al Partido de la Liberación Dominicana, pues, por supuesto, el presidente Medina no se iba a quedar callado. Ahí, en ese escenario, el presidente Medina dijo, yo tengo que hacer algunas aclaraciones aquí, porque las referencias que hace el senador Paliza tienen que ver con los últimos periodos electorales, y en los últimos periodos electorales el candidato he sido yo por el partido que él dice que ha sido favorecido, que es el Partido de la Liberación Dominicana. Como he sido yo el candidato y soy yo el presidente, entonces quiero hacer la aclaración. Y le pregunta ahí a Mariano Rodríguez si él ha recibido algún tipo de presión de parte del PLD o del gobierno del PLD para tomar decisiones relacionadas con los recursos que le han sido sometidos tanto del PLD como del PRM. Y por supuesto, eso fue un escenario maravilloso para el señor Mariano Germán simplemente decir que no, que nunca ha recibido presiones del gobierno, que nunca ha recibido presiones del presidente Danilo Medina, que nunca ha recibido presiones del PLD. Tal vez sí la ha recibido, pero era un excelente escenario para decirlo así. ¿Por qué? Porque el senador Paliza, más que Josefa Castillo, porque Josefa Castillo fue más precisa, más enfocada y al mismo tiempo menos tendenciosa al momento de preguntarle determinadas cosas al señor Mariano Rodríguez. Pero el senador Paliza hizo una cantidad de preguntas, algunas redundantes, y se evidenció que estaba poco documentado. Si se hubiera documentado bien, tal vez hubiera hecho mejores preguntas y al mismo tiempo hubiera podido ripostar alguna que otra respuesta que pudiera dar el señor Mariano Rodríguez, pero no podía porque no tenía documentos. Parece como que le dijeron, pregúntale esto, pregúntale aquello. Pregúntale sobre esto, pregúntale sobre aquello, pero no porque él estuviera bien documentado sobre los temas que estaba preguntándole al presidente del Tribunal Superior Electoral, quien busca mantenerse en el cargo. Entonces tiene que tener cuidado el representante del Partido Revolucionario Moderno ante el Consejo Nacional de la Magistratura, porque si no se documenta va a terminar haciendo ridículo como lo hizo hoy. Usted dirá, bueno, no, pero yo lo vi muy bien. Bueno, tal vez usted lo vio muy bien. Ahora, los que sabemos un poquito de eso, un poquito, humildemente, de ese tipo de procedimientos, nos dimos cuenta de que evidentemente el senador Paliza estaba poco documentado y evidentemente Mariano Rodríguez salió fortalecido, salió mejor parado ante las preguntas que le hizo el senador Paliza, porque el senador Paliza no se documentó y Mariano Rodríguez en varias ocasiones lo ridiculizó de manera diplomática, haciéndole ver que él no tenía datos o que no sabía de lo que estaba hablando. Trate de tener cuidado, senador, porque usted está ahí en minoría representando al principal partido de oposición. Y lo que esperamos nosotros los ciudadanos que estamos viendo desde afuera y que no tenemos
inclinaciones políticas, sino que más bien quisiéramos que ciertamente de ahí salgan electos los mejores hombres y mujeres para el Tribunal Superior Electoral, para la Suprema Corte de Justicia y posiblemente para el Tribunal Constitucional el próximo año. Deseamos entonces que los representantes de la oposición estén bien preparados para que no se imponga de manera avasallante esa mayoría de 6-2 que tiene el PLD en ese Consejo Nacional de la Magistratura. Vamos a una pausa y cuando retornemos seguimos conversando dinámica económica. Te encantará lo que puedes hacer en la nueva popularenlinea.com. Busca, compara, solicita y obtén la aprobación de cualquiera de nuestros productos. Popular, a tu lado siempre. ¿Por qué es importante la estabilidad financiera? Tu hija se gradúa de la escuela y tienes que buscar dinero para los gastos universitarios. Si guardaste dinero bajo el colchón, esos ahorros no produjeron ganancias o corrieron el riesgo de ser robados o que se dañaran. Probar suerte con pirámides u otros negocios de ganancias fáciles al final no te resuelve y podría dejarte arruinado. Y recurrir al prestamista de la calle te puede salir muy caro. En cambio, cuando hay un sistema financiero estable y confiable, puedes usar distintos instrumentos, tanto para hacer rendir tus ahorros con seguridad y eficiencia, como para obtener los préstamos que necesites, con el fin de cubrir tus gastos o realizar inversiones productivas a un menor costo. Esto es justo lo que procuramos en el Banco Central. Proponemos a la Junta Monetaria las normativas y reglamentos para un funcionamiento eficiente y seguro del sistema financiero dominicano, cuidando que las entidades protejan tus ahorros, manteniendo adecuados niveles de capital y de liquidez y concediendo préstamos recuperables para que puedan financiar la economía, sirviéndote a ti y a la sociedad. Porque en un sistema financiero sano, solvente y estable, puedes convertir tus sueños de hoy en tus logros del mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. Gracias por continuar con nosotros en este su espacio Dinámica Económica, un programa de economía para todos. Está convocada para este domingo la Marcha Verde. Se promueve como la marcha de las marchas, porque va a ser una marcha nacional concentrada aquí en la Máximo Gómez, esquina John F. Kennedy, a partir de las 10 de la mañana. Algunos elementos han debilitado la Marcha Verde, el movimiento como tal. Pudiéramos mencionar el hecho de que fue un error bien aprovechado por el gobierno cuando varios notables, intelectuales, adheridos a la Marcha Verde, pues se pronunciaron mediante un comunicado para que el presidente de la República renuncie, lo cual no está mal, o sea, es un derecho de cualquiera, pero el momento no fue adecuado. Y como no fue adecuado el momento, el equipo de comunicación o el equipo de influencia mediática del gobierno aprovechó y capitalizó eso para colocar al presidente en una posición de defensiva, en el sentido de que la gente tuviera que defender, y entonces salió casi todo el país a pronunciarse en el hecho de que no, el presidente no debe renunciar y eso. Eso afectó un poco la Marcha Verde, el movimiento Marcha Verde. Otro elemento que ha afectado al movimiento Marcha Verde, no sabemos si es algo planificado, no podemos decir que sea así, pero si fue planificado por parte del gobierno, pues le ha dado buen resultado. Y es el hecho de que durante esta semana completa ha predominado en los medios de comunicación el tema de la inmigración haitiana.
Entonces, que si estamos siendo invadidos, que están entrando muchos haitianos, ¿sí o qué? Bueno, la versión original de activación de ese tema salió de PLDistas. Por eso se pudiera pensar que fueron PLDistas los que planificaron el hecho de tratar de cambiar la opinión pública. Pudiera ser. Puede que sí, puede que no. Ahora, lo que sí es un hecho es que ese tema en el tapete, colocado tal vez forzosamente en el tapete, ha afectado también el proceso de promoción de la Marcha Verde del próximo domingo. Otro elemento que ha afectado la promoción y la fortaleza de esa convocatoria es el hecho de que hemos visto a un ministerio público someter a la justicia a 14 individuos, un juez llevar a la prisión a 10 de esos 14 y luego una segunda cámara penal de la Suprema Corte de Justicia integrada por 5 magistrados, ratificar la prisión de 2 de esos 10 y dejar en libertad condicional a los otros 8, lo cual entonces ha hecho no que la gente se sienta feliz y conforme, pero sí ha bajado un poco la presión sobre el tema de que este era el único país donde no había sometidos a la justicia por el caso de Odebrecht, donde no había presos por el caso de Odebrecht. Entonces, eso también ha debilitado en parte los motivos de la llamada Marcha Verde. Otro elemento que ha debilitado en parte los motivos de la llamada Marcha Verde y de esta convocatoria es el hecho de que el informe que emitió la Comisión de Notables designada por el presidente para revisar la adjudicación y licitación de la Central Termoeléctrica de Punta Catalina salió bien hecho. Salió mejor redactado de lo que se pensaba. Y al salir mejor redactado de lo que se pensaba, ha habido poco espacio como para atacar el contenido de ese informe, por 2 razones. Porque, como les dije, lo redactaron bien. Da la impresión, cuando uno lo lee, da la impresión de que ciertamente esos 10 notables, 9 al final, porque el señor César Sánchez debió salir, parece que ciertamente investigaron bien el proceso. Lo investigaron bien y en su resumen ejecutivo lo detallan bien, punto por punto. No dejaron escapar ningún elemento. Y al no dejar escapar ningún elemento, dejó poco espacio también para que los críticos de la parte de Odebrecht relacionada con Punta Catalina pudieran arreciar sus argumentos de descrédito hacia ese proceso. No ha habido forma de desacreditar el proceso luego del informe de esta comisión, porque la comisión, como les dije, parece que investigó bien e hizo revelaciones que no afectan en sí mismos de manera directa al proceso de licitación. Entonces, lo que hemos visto es la reacción en forma de una especie de pataleo lógico de la oposición política. El Partido Revolucionario Moderno, a través de algunos de sus dirigentes, ha manifestado su indignación por ese informe y ha manifestado que el mismo informe evidencia que ciertamente hay irregularidades en el proceso de licitación. Entonces, cuando la oposición política manifiesta que el informe evidencia irregularidades, cuando todo el que lee el informe sabe que no se evidencian irregularidades en el proceso, por lo menos irregularidades notorias o serias, entonces lo que hace es el partido de oposición es que queda mal, porque la gente dice, pero ven acá, pero yo leí el informe y yo no veo la evidencia de que está peor que como se pensaba. Al contrario, yo veo que está mejor que como se pensaba. Eso piensa el ciudadano sensato cuando lee el informe, si es que lo lee. Y sin embargo la oposición política, no, que el procurador que tiene que investigar, que ahora sí es verdad que está grave. Entonces, eso también ha debilitado el movimiento de la Marcha Verde. En este día hemos visto al dirigente político, ex candidato presidencial por el PRM, el señor Luis Abinader, manifestar su apoyo y respaldo a la Marcha Verde convocada para este domingo. Eso también debilita la Marcha Verde. O sea, estoy mencionando una serie de aspectos que han afectado mucho o poco, quiérase o no,
la fortaleza o contundencia de la convocatoria. Y otro elemento que ha afectado a la Marcha Verde es la convocatoria en sí misma. Creo que los promotores o los ciudadanos que respaldan el movimiento de la Marcha Verde, que yo apoyo, porque creo que es un escenario o es un espacio social que hacía falta en este país para poner un poco al gobierno a enderezarse. Creo que la convocatoria en sí misma fue un error. O sea, anunciar una convocatoria de la marcha de las marchas, haciendo ver que esta va a ser la marcha más grande de todas las marchas que se han hecho en ese movimiento, es un error, porque si no queda grande, súper grande, aunque quede grande, se va a decir que quedó chiquita. Porque esa es la marcha de las marchas. Esa no es de Santiago, esa no es de la capital, esa no es de San Pedro, esa no es de San Francisco, esa no es de Azua ni de Baní, esa es del país completo. La marcha verde del domingo, que se está convocando para el domingo, es la marcha de todas las marchas. O sea, va a ser la más grande, va a ser multitudinaria, va a ser extraordinaria, va a ser impactante. Si no ocurre eso, la gente va a interpretar que quedó floja la marcha, aunque sea fuerte. Pero como se ha creado una expectativa mayor de la que debería crearse, en una coyuntura en que el gobierno ya le cogió el camino, los estrategas del gobierno ya le cogieron el camino a las acciones tendentes a opacar un poco el impacto del movimiento en sí mismo. En esta coyuntura, bajo esas circunstancias, convocar una marcha y anunciar como que esa va a ser la más grande del mundo es errado, es un error en sí mismo. Quizás los promotores del movimiento Marcha Verde debieron o deberían estar concentrados en ser un poco más creativos sobre sus acciones en sí mismas para impactar en la sociedad y debilitar al gobierno, pero no mediante marchas aquí, marchas allá y luego de que la marcha grande. Porque si van a hacer la marcha grande este domingo, entonces, posterior a esa, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a hacer la marcha, el movimiento Marcha Verde? Es como si se fuera a diluir y va a cerrar en grande con una marcha grande. Entonces, eso a mí me apena, porque aunque yo no soy participante activo en el movimiento de la Marcha Verde, creo que es un movimiento que aporta más bien que mal. Creo que es un movimiento que hace falta en el país, porque aquí hace falta gente que reaccione y que le diga al gobierno que lo está haciendo mal y que lo está haciendo mal y que le reclame al gobierno que lo haga bien. Eso hace falta. O sea, hay que fortalecer esa Marcha Verde, ese movimiento de Marcha Verde. Ahora, el movimiento en sí mismo, sus coordinadores o directivos deberían coercionarse mejor y coordinarse mejor para realizar o desarrollar acciones más creativas tendentes a darle más duro al gobierno, si es posible, pero de manera más estratégica, para no desgastarse o debilitarse en el camino. Vamos a una pausa, retornamos en breve. Dinámica Económica. Atendemos casos, ayudamos personas. El servicio al cliente es lo más importante para nosotros. Tratar a cada persona como un miembro de la familia es nuestra prioridad. Brindar las mejores atenciones es nuestra misión. Yo fui víctima de un fraude electrónico vía internet. Pude ir al banco del cual me fue sustraído el dinero a tratar de que me dieran auxilio. Llegué a ProUsuarios, hice la reclamación formal y para mi sorpresa, la superintendencia resuelve que el banco me devuelva mi dinero, ya tú sabes. Sentí en ProUsuarios un equipo dispuesto a darme servicio. Así me sentí en ProUsuarios. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Cuentas con nosotros.
siempre ha sido la primera, de riquezas está llena, de alegría que se entrega a quien a esta tierra llega. Es una tierra de primera, una tierra con historia que nos corre por las venas. Es una tierra de primera, playa, cerveza, cacao y ron, tabaco, merengue y un gran corazón. Es una tierra de primera, una tierra generosa, una tierra de primera. Ministerio de Industria y Comercio, generando empleos y progreso. Gracias por continuar con nosotros en este su espacio Dinámica Económica, un programa de economía para todos. Hacía referencia recientemente, y es algo que vivo reiterando, y a propósito de que en el segmento anterior hablamos de la debilidad de la Marcha Verde, en el hecho de que los entes que se han adherido, o los sectores que se han adherido al movimiento Marcha Verde, no son precisamente los sectores populares, los sectores más pobres de la capital, porque los sectores más pobres de la capital y del país, hasta cierto punto, aunque están siendo golpeados porque, imagínate, pobreza es pobreza, pero hasta cierto punto no tienen motivo para decir que el gobierno de Danilo Medina, este gobierno, los haya maltratado, más de lo que tal vez lo han maltratado gobiernos anteriores. Si uno se pone a analizar la clase más pobre del país, la clase pobre, pudiera darse el caso de que estén hoy día pobremente menos mal que hace 7 u 8 años, posiblemente. ¿Por qué? Porque el gobierno ha mantenido activo y fortalecido los programas de asistencia social, no de salud, porque la salud, bueno, ha sido un fracaso el gobierno en materia de servicios de salud. Me refiero a la asistencia social de los planes de solidaridad, las tarjetas, los bonos luz, los bonos gas, eso se ha mantenido y se ha fortalecido incluso. Y se ha mantenido también la estabilidad de precios de productos de la canasta básica, que lo hemos mencionado varias veces aquí. Entonces, se ha mantenido también, bueno, el subsidio al sector eléctrico para mantenerle el servicio de electricidad a los barrios pobres, aunque como quiera les dan sus apagones. Y se ha mantenido también esto de las visitas sorpresas de parte del gobierno a esos campos, esos pueblos, en las zonas donde están los microproductores, los pequeños productores de verdad. Y eso tiene un impacto que se torna o se convierte en una especie de retenedor que impide que esa clase social pobre salga a las calles a protestar en reclamo de ¿qué? En reclamo de lucha contra la corrupción, en reclamo de lucha contra la impunidad. Esa clase social pobre no sale a reclamar ese tipo de cosas porque esa clase social pobre no tiene eso entre sus prioridades. Sus prioridades son tener comida, sus prioridades son recibir la alimentación, sus prioridades son tener una casita donde vivir, sus prioridades son tener el espacio de sobrevivencia del día a día. Cuando ese espacio o esa oportunidad de sobrevivencia del día a día se ve amenazada en los sectores vulnerables, entonces cuando ese sector vulnerable tiende a reaccionar y a protestar y a quejarse. Y es cuando se producen las explosiones sociales de parte de la clase pobre. Aquí no hay esa situación todavía, gracias a Dios. Y entonces eso se ha convertido en una especie de retenedora que ha impedido que el movimiento de la Marcha Verde capte a los sectores más masivos de la sociedad, que son necesarios para ese tipo de marchas y para ese tipo de actividades, porque como son más, son los que más se ven. Imagínese usted que Capotillo, los Guandules, las Cañitas, 27 de febrero, esos barrios, Guachupita, Gualey, que decidan adherirse a la Marcha Verde y que salgan, vamos para la calle todo el mundo. Señores, pues se llena la capital, el polígono central se llenaría de gente. Pero esa gente no está en eso. Esa gente tiene otras prioridades y esas prioridades hasta cierto punto están siendo, aunque con limitaciones parcial, están siendo como quiera satisfechas por el gobierno del presidente Danilo Medina. Que no estoy diciendo que sea un buen gobierno, lo que estoy diciendo es que este gobierno, como quiera que sea, no se ha descuidado mucho con la clase pobre, se ha descuidado más con la clase institucional.
con la clase media alta y la clase alta que ve deteriorarse su país y siente por su país. Pero esa clase baja lo que necesita es alimento, vida. Vamos a terminar ya este espacio de Dinámica Económica y vamos a continuar conversando con ustedes como siempre a esta misma hora y por este mismo canal. Bendiciones.